Entré por la puerta principal, arrastrando mi maleta, con el peso del último mes aferrándose a mí como ropa mojada después de una tormenta. 30 días de reuniones interminables, café barato de hotel y retrasos en el aeropuerto me habían dejado exhausta, pero solo podía pensar en desplomarme en mi propia cama. Llevaba semanas soñando con ese momento, deslizándome bajo las sábanas familiares, sintiendo la tranquilidad del hogar envolviéndome como una manta. No había hablado mucho con Selene durante mi ausencia. Unos cuantos mensajes rápidos aquí y allá, sobre todo yo diciéndole que estaba desbordado y ella diciendo que todo estaba bien. Supuse que se había mantenido tranquila, como siempre. Pero al cruzar el umbral, algo me golpeó de lleno en el pecho, deteniéndome en seco. El aire olía mal. No era la típica mezcla de velas de lavanda y la cena que Selene hubiera preparado la noche anterior. No, esto era más nítido, más terroso, como barro y sudor, y algo que no podía identificar. Me quité los zapatos, recorriendo con la mirada la sala. Fue entonces cuando los vi. Unas botas de trabajo grandes y desgastadas junto a la puerta. No son mías. Las mías son de cuero negro, pulidas incluso después de un viaje, porque me gusta la limpieza. Eran marrones, llenos de tierra seca, talla 13 al menos, mucho más grandes que mi 11. Fruncí el ceño, mi mente cansada intentando comprenderlo. Entonces vi la sudadera colgada del respaldo del sofá. Era de un gris descolorido, con los puños deshilachados, de esas cosas que jamás usaría. Se me aceleró el pulso, una silenciosa alarma resonando en mi cabeza. Dejé la maleta en el suelo, el golpe sordo fue más fuerte de lo que pretendía, y entonces apareció Selene de la cocina. Era toda sonrisas, demasiado amplias, demasiado radiantes, como si intentara venderme algo. «Oye, ya volviste», dijo, secándose las manos con un paño de cocina. Su voz era alegre, pero no concordaba con la opresión en mi estómago. Forcé una pequeña sonrisa, sin dejar de mirar esas botas, esa sudadera. «Sí, por fin», dije, con la garganta seca por el aire del avión. «Largo viaje». Asintió, tirando la toalla sobre la encimera detrás de ella, y luego juntó las manos como si acabara de recordar algo emocionante. «Qué bien, ya estás en casa». Hicimos algunos cambios mientras no estabas. ¿Cambios? Se me revolvió el estómago. No me gustaba esa palabra. No como lo dijo. Con naturalidad, como si hubiera reorganizado los muebles o pintado una pared. La miré, esperando más, pero ella seguía sonriendo, con la mirada perdida en el pasillo, como si insinuara algo. ¿Qué clase de cambios?, pregunté, manteniendo la calma, aunque mis dedos se apretaron alrededor del asa de mi maleta. Ella hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. «Ya verás. Ven, te lo mostraré». Se giró y echó a andar hacia el pasillo, con pasos rápidos, casi ansiosos. La seguí, sin que mis calcetines rozaran la madera, pero todo mi ser gritaba que algo andaba mal. La casa se sentía diferente, como si ya no fuera mía. Las botas, la sudadera, no eran cosas al azar. Pertenecían a alguien. Alguien que había estado aquí mientras yo no estaba. Mi mente daba vueltas, barajando posibilidades. ¿Un amigo que se quedaba a pasar la noche? ¿Un vecino que traía cosas? Pero esas no encajaban. Selene no actuaba como si esto fuera temporal ni insignificante. Estaba demasiado emocionada, demasiado satisfecha consigo misma. Pasamos junto a los cuadros enmarcados en la pared, ella y yo en la playa el verano pasado, el día de nuestra boda hace 5 años, y me vi reflejada en el cristal. Me veía destrozada, con ojeras, una barba incipiente que no me había molestado en afeitar, y la corbata aflojada como si me hubiera dado por vencida a mitad del día. Había estado contando con que casa lo arreglara, que me revitalizara. Pero ahora, a cada paso, esa esperanza se desvanecía. Nos detuvimos en la puerta de la cocina y eché un vistazo. Las encimeras estaban más desordenadas de lo habitual. Junto al fregadero había una botella de cerveza medio vacía, de una marca que no bebía. Un plato con masa de pizza apilado a su lado. Apreté la mandíbula. «Selene», pregunté en voz baja, «¿qué pasa?». No respondió de inmediato, simplemente siguió caminando, llevándome al interior de la casa. Quise agarrarla del brazo,
obligarla a detenerse y explicarse, pero no lo hice. La seguí, como un idiota que persigue una tormenta que sabe que está a punto de estallar. El pasillo olía más fuerte ahora, ese mismo aroma desconocido, y se mezclaba con algo más, colonia, tal vez, barata y fuerte. Sentía una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Doblamos la esquina y ella se detuvo en la puerta de la habitación de invitados, la que casi nunca usábamos. La empujó y se hizo a un lado, dejándome mirar. Dentro, la cama estaba deshecha, con las sábanas enredadas como si alguien acabara de salir de ella. Una bolsa de lona estaba en el suelo, con ropa tirada, vaqueros, un par de camisetas y unos boxers que ojalá no hubiera visto. Me quedé mirando, mi mente comprendiendo más despacio que mis ojos. ¿Quién se hospeda aquí?, pregunté, volviéndome hacia ella. Se cruzó de brazos, todavía sonriendo, pero ahora con una sonrisa más tenue, como si supiera que no me iba a gustar. Elliot, dijo, como si fuera obvio. Necesitaba un lugar donde quedarse un rato. Elliot. Su hermano. El tipo que no pudo mantener un trabajo por más de 3 meses, que siempre tenía una excusa para estar sin Blanca o durmiendo en el sofá de alguien. Mis hombros se hundieron, con una mezcla de alivio e irritación. Bueno, no era ningún desconocido, pero aún así, ¿Elliot? ¿Aquí? Me froté la cara, intentando quitarme el cansancio de encima para poder pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, y pregunté. Se encogió de hombros, apoyándose en el marco de la puerta. Un par de semanas. Ha sido un placer tenerlo cerca. ¿Para quién?, quise decir, pero me contuve. Volví a mirar el desorden, y las botas junto a la puerta me vinieron a la mente. ¿Y esos son suyos? Señalé con la cabeza hacia la sala. Sí, dijo, ha estado ayudando un poco. ¿Ayudando? Claro. No me lo creí ni por un segundo, pero estaba demasiado cansado para discutir. Solo quería mi cama, mi espacio, mi hogar. De acuerdo. Dije, asintiendo con la cabeza. Estoy agotada. Me voy a desplomar. Se enderezó, con una sonrisa fugaz. Ah, sobre eso. Empezó, y se me encogió el estómago. Supe, en ese momento, que lo que viniera después lo arruinaría todo. Me quedé allí en el pasillo, con la maleta aún en la mano, su peso tirando de mi brazo mientras las palabras de Céline flotaban en el aire como un mal olor. Ah, sobre eso, había dicho, con la voz cada vez más apagada, y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No quería oír lo que venía a continuación, pero sabía que tenía que hacerlo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un latido lento y pesado que coincidía con el dolor que empezaba a extenderse por mi cuerpo. Acababa de pasar un mes sin energía, con reuniones que se alargaban demasiado, vuelos que se retrasaban, camas de hotel que parecían bloques de hormigón, y lo único que quería era volver a casa y sentirme normal de nuevo. Pero ahora, allí de pie, con Céline mirándome como si fuera a soltar una bomba, supe que la normalidad se había esfumado. ¿Qué? Dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Ella cambió de postura, mirando por el pasillo hacia nuestra habitación, y juro que la vi dudar, solo por un segundo, antes de volver a sonreír. Vamos, dijo, dándose la vuelta y caminando como si nada. No me moví de inmediato. Sentía los pies atascados, como si supieran algo que mi mente aún no había captado. Pero la seguí de todos modos, arrastrando mi maleta, cuyas ruedas rozaban el suelo de madera. El sonido resonó en mis oídos, más fuerte de lo debido, y me hizo doler la cabeza. Pasamos de nuevo por la habitación de invitados, el desorden de Elliot se extendía por el pasillo ahora que miraba más de cerca, un calcetín a medio camino bajo la puerta, una bolsa de comida rápida arrugada en el suelo. Apreté la mandíbula, intentando mantener la calma. Era solo Elliot, me dije. Molesto, sí, pero no era el fin del mundo. Céline siguió caminando, con pasos rápidos y ligeros, como si estuviera emocionada por algo. ¿Yo? Me arrastraba, todo mi ser pedía gritos descanso, pero esa sensación en el estómago, esa que me decía que algo no iba bien, no me dejaba relajarme. Se detuvo frente a la puerta de nuestra habitación, la que habíamos pintado de azul juntos hacía 3 años, porque dijo que era relajante. Recordé ese día, como nos reímos cuando me manché la nariz con pintura,
cómo me besó y dijo que formábamos un buen equipo. Ahora se giró hacia mí, con la mano en el pomo de la puerta, y tenía esa mirada, como si estuviera a punto de revelar una gran sorpresa. «¿Lista?», dijo con los ojos brillantes. No respondí. No pude. Tenía la garganta demasiado seca y la mente demasiado nublada por el viaje. De todas formas, no me esperó. Empujó la puerta y retrocedió, señalando hacia adentro con un gesto elegante, como si estuviera mostrando un premio en un concurso. Di un paso adelante, con la respiración entrecortada, y entonces lo vi. La habitación ya no era mía. La cama era diferente. Nuestra vieja cama queen, con la estructura de madera oscura y el colchón abultado que siempre habíamos querido reemplazar, había desaparecido. En su lugar había una más grande, quizá una king, con una estructura de metal barata y un edredón rojo brillante que nunca había visto. Mi mesita de noche, la que tenía el cargador y la pila de libros que nunca terminé, había desaparecido. También faltaba la lámpara que me gustaba, la del regulador de intensidad. Mi ropa no estaba colgada en el armario. Al menos, no podía verlos desde donde estaba. En cambio, había una bolsa de lona en un rincón, abierta, de la que salían camisas de franela y vaqueros que no eran míos. Unas zapatillas destartaladas estaban cerca de la puerta del armario, con los cordones desatados, como si alguien se las hubiera quitado sin miramientos. Parpadeé, intentando procesarlo, pero mi cerebro se sentía lento, como si estuviera vadeando por el lodo. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz ahora aguda, cortando el silencio. Selene se apoyó en la pared. Cruzarse de brazos así no fue para tanto. «Oh», dijo, con un tono tan ligero que me puso los pelos de punta. Le cedí la habitación a Elliot. Me giré hacia ella, con la cabeza tan agitada que sentí una punzada en el cuello. «¿Qué?», pregunté, más alto de lo que pretendía. Ni se inmutó, simplemente se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el tiempo. «Necesitaba un espacio de verdad, Marcus. La habitación de invitados es demasiado pequeña, y ha estado ayudando por aquí». Tenía sentido. Tenía sentido. La miré fijamente, esperando el chiste. Pero ella simplemente me devolvió la mirada, completamente tranquila. Mi habitación. Nuestra habitación, la que habíamos compartido durante 5 años, había desaparecido, entregada a su hermano irresponsable sin siquiera enviarme un mensaje. Sentí que mis manos se cerraban en puños, el asa de la maleta clavándose en mi palma. «Elliot», dije en voz baja, casi un gruñido. «¿Tu hermano Elliot? ¿El que no puede conservar un trabajo? ¿El que siempre está gorroneando?» Su sonrisa se desvaneció un poco, pero no se acobardó. «Es familia», dijo ella, como si eso lo explicara todo. «¿Y te has ido?» No pensé que sería un problema. No pensé que sería un problema. Solté un suspiro breve y áspero, y volví a mirar la habitación. «¿Mis cosas, dónde estaban?» La foto nuestra de la luna de miel, la del marco plateado, no estaba en la cómoda. Mis camisas de trabajo, las que planchaba cada domingo por la noche, no estaban en el armario. Era como si me hubieran borrado, como si me hubieran reemplazado las cosas de Elliot. Me volví hacia ella, con el pecho encogido y la cabeza dándole vueltas. «¿Dónde están mis cosas, Celine?», pregunté, acercándome. Se irguió, entrecerrando un poco los ojos, como si no le gustara mi tono. «Está en el garaje», dijo, otra vez con naturalidad. Lo guardé en una caja. No había espacio para todo. El garaje. Mi ropa, mis libros, mi vida, todo amontonado en un rincón polvoriento porque Elliot necesitaba un espacio de verdad. Me reí, pero no tenía gracia. Fue una risa aguda y amarga, y esta vez la hizo estremecer. «Empacaste mis cosas y le diste mi habitación a tu hermano», dije, deletreándolo, esperando que entendiera lo descabellado que sonaba. Suspiró, como si yo fuera el irrazonable. «Marcus, no es para tanto. Lo estás exagerando. No es para tanto». La miré con atención, y por primera vez en mucho tiempo, no la reconocí. La mujer con la que me casé, con la que construí esta vida, no haría esto. Pero allí estaba, de pie, actuando como si yo fuera el problema. Dejé caer mi maleta,
el golpe sordo resonó en la habitación silenciosa. ¿Dónde se supone que voy a dormir entonces?, pregunté con voz apagada. Dudó un segundo, y luego volvió a sonreír, esta vez más pequeña. El sofá es muy cómodo, dijo. Como si me ofreciera un favor. El sofá. Mi propia casa, mi propia cama, y se suponía que debía dormir en el maldito sofá. No dije nada. No podía. La ira estaba ahí, intensa y densa, pero me la tragué, me di la vuelta y salí de la habitación. Me gritó, Marcus, vamos. Pero no me detuve. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí. No en esa habitación. No con ella actuando como si todo estuviera bien. Estaba en la cocina, con mi maleta aún junto a la puerta del dormitorio donde la había dejado, las llaves en la mano, el frío metal presionando mi palma. Las palabras de Céline aún resonaban en mis oídos. El sofá es bastante cómodo. No podía creerlo. Después de un mes de trabajo agotador, arrastrándome entre aeropuertos y de vuelta, llego a casa y me encuentro con esto, mi propia esposa diciéndome que ya ni siquiera tenía cama. La miré, allí de pie, con los brazos cruzados, con el rostro sereno, como si no me hubiera puesto el mundo patas arriba. La cocina olía a café y algo grasiento, probablemente lo que Elliot había estado comiendo, y me revolvió el estómago. Estaba exhausto, de ese cansancio que te cala hasta los huesos. Pero ahora había algo más, algo duro y afilado que crecía en mi interior. No sabía qué decir, así que me quedé mirándola, esperando a que se diera cuenta de lo loco que era, esperando a que dijera algo lógico. No lo hizo. En cambio, se encogió de hombros, como si nada. No estabas aquí, Marcus, dijo con voz suave, casi molesta, como si yo fuera la que se ponía difícil. Elliot necesitaba un lugar, y la habitación estaba ahí, sin más. No es que te hubiera echado de casa. No es que me hubiera echado. Lo dejé entrar en razón, apretando las llaves con fuerza hasta que me dolieron. Había regalado nuestra habitación, mi habitación, sin siquiera preguntarme, sin una llamada, un mensaje, nada. Y ahora actuaba como si yo estuviera tranquilo porque me había ido. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no me salían las palabras. La cabeza me daba vueltas, intentando recuperar esta versión de mi vida que no reconocía. Así que eso es todo. Dije finalmente, en voz baja y firme, aunque no me sentía así. Llego a casa y estoy en el sofá porque Elliot es más importante. Entrecerró los ojos, solo un poco, y se acercó, apoyándose en el mostrador. No lo hagas por eso, dijo. Es de la familia. Lo estaba pasando mal, y no podía dejarlo en la calle. Harías lo mismo si fuera tu hermano. Mi hermano. Casi me río, pero se me atragantó. Mi hermano tenía trabajo, casa, vida. No necesitaba que le dejara mi cama. Elliot, sin embargo, era un desastre, siempre lo había sido. Perdió su último trabajo por no llegar a tiempo. Chocó su coche porque estaba demasiado pobre para arreglar los frenos. Y ahora aquí estaba, ocupando mi espacio porque Céline no podía decir ni una palabra. Negué con la cabeza, apartando la mirada de ella, y mis ojos se posaron en la botella de cerveza que seguía junto al fregadero. Él no es mi familia. Dije, más bajo de lo que pretendía. Lo eres. O al menos eso creía. Suspiró fuerte y bruscamente, como si la estuviera agotando. Marcus, estás siendo dramático. Es solo una habitación. Ya estás en casa, lo resolveremos. Lo resolveremos. Como si fuera un pequeño rompecabezas, no que me echara de mi propia cama. Me volví hacia ella y, por un segundo, pensé en gritar, en soltarlo todo. La frustración, el dolor, la incredulidad. Pero no lo hice. No sé por qué, pero lo guardé, lo aseguré con firmeza. Quizás estaba demasiado cansado, o quizás simplemente no quería darle la satisfacción de verme perderlo. ¿Verdad?, dije, asintiendo lentamente, con la voz apagada. Ya lo averiguaremos. Se relajó un poco, dejando caer los hombros, como si creyera que había ganado. Pero no fue así. Ni de cerca. Tiré las llaves sobre la encimera, el ruido resonó en la silenciosa cocina.
Las miró y luego me miró a mí, frunciendo el ceño. ¿Qué haces?, preguntó. No respondí de inmediato. Fui hacia mi maleta, agarré el asa y me eché la chaqueta al hombro. En realidad, dije, girándome para mirarla, dormiré en otro sitio. Abrió la boca, solo un poquito, como si no estuviera segura de haberme oído bien. ¿Qué?, preguntó, acercándose a mí. No me moví, solo me quedé ahí, mirándola. No voy a dormir en el sofá, Selene, dije con voz firme y tranquila, aunque me ardía el pecho. No en mi propia casa. No después de todo. Parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. Marcus, no seas ridículo, dijo ella, riendo un poco, como si fuera una broma que se me pasaría en un minuto. Pero no me reía. Ni de cerca. Apreté la maleta con más fuerza y me dirigí hacia la puerta, con paso lento pero seguro. Marcus, repitió, más brusca esta vez, siguiéndome. ¿A dónde vas? Acabas de llegar a casa. No me detuve. Me puse los zapatos, los que me había quitado junto a la puerta, y cogí las llaves del mostrador. Fuera, dije sin mirarla. Ya lo averiguaré. Se quedó allí, con las manos en las caderas, alzando la voz. ¿En serio te vas? Por esto. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, y por un segundo, casi me doy la vuelta. Casi me dejé convencer de quedarme. De tragarme todo como siempre. Pero entonces pensé en esas botas, esa sudadera, mis cosas en el garaje, y en ella diciéndome que el sofá era cómodo. Y supe que no podía. Sí, dije, abriendo la puerta. Lo soy. El aire nocturno me golpeó, fresco y limpio, un marcado contraste con el sofocante caos del interior. Salí, arrastrando mi maleta, y no miré atrás. No cuando volvió a llamarme. No cuando oí que sus pasos se detenían en el umbral. Seguí caminando, bajando las escaleras, cruzando el césped, hasta mi coche aparcado en la entrada. La maleta hizo un ruido sordo al meterla en el maletero, y me deslicé en el asiento del conductor, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me temblaban un poco las manos al sujetar el volante, mientras el motor cobraba vida bajo mis pies. Ella seguía allí de pie. La vi por el retrovisor, con los brazos cruzados, observándome. Pensó que me daría la vuelta, volvería a entrar y me disculparía. Pero no lo hice. Puse el coche en marcha y arranqué, con las luces cortando la oscuridad, y me alejé de la casa que ya no sentía como mía. No sabía a dónde iba, la verdad. Tenía la cabeza hecha un desastre, los ojos me ardían por la falta de sueño, pero no podía quedarme allí. No con ella actuando como si esto estuviera bien, como si yo fuera el que exageraba. Las farolas pasaban borrosas a mi lado, una tras otra, y seguí conduciendo, la ira y el dolor se mezclaban hasta que no pude distinguirlos. Ella había tomado su decisión, Elliot sobre mí, su hermano sobre su marido. Y ahora yo estaba haciendo el mío. No iba a dormir en ese sofá, no iba a dejar que pensara que esto estaba bien. Buscaría otro lugar, cualquier otro, y averiguaría qué pasaría después. Porque justo entonces, en ese instante, supe una cosa con certeza, no bromeaba. Y ella empezaba a darse cuenta. Estaba sentado en mi coche, con el motor aún zumbando, las manos aferradas al volante como si fuera lo único que me mantenía firme. La casa se alzaba ante mí a través del parabrisas, con sus ventanas brillando amarillas en la oscuridad, una imagen de calidez que ya no me pertenecía. Salí de la entrada, llegué a la mitad de la calle, pero entonces me detuve, aparqué justo allí, bajo una farola, porque no sabía a dónde ir. Me dolía la cabeza, un latido sordo que hacía juego con el dolor del pecho. Salí, dejando a Selene con la boca abierta, pero ¿y ahora qué? La realidad me golpeó con fuerza. Acababa de salir furioso de mi propia casa, la que había pagado, la que había construido con ella, y lo había hecho. Mi maleta estaba en el maletero, mi chaqueta arrugada en el asiento del copiloto, y yo estaba allí sentado como un niño perdido, mirando una casa que no sentía como mía. La calle estaba tranquila, solo se oía el zumbido de mi coche y el tenue zumbido de los grillos afuera. Me recosté, apoyando la cabeza en el asiento, y cerré los ojos un segundo, intentando respirar. Estaba tan cansada, cansada del viaje, cansada de la pelea, cansada de cómo se había desmoronado todo en menos de una hora.
Había estado fuera un mes, dejándome la piel trabajando, pensando que volvería a algo sólido, a algo seguro. En cambio, me topé con un desconocido, con mis cosas en cajas, y Selene actuando como si yo fuera el que armaba un escándalo. Mis dedos se apretaron sobre el volante, y el cuero crujió bajo mi agarre. Ni siquiera me respetó lo suficiente como para decírmelo. Eso fue lo que más me molestó, no la habitación ni Elliot, sino que tomara esa gran decisión y me dejara al margen, como si no importara, como si solo fuera un tipo que pagaba las cuentas y aparecía cuando le convenía. Abrí los ojos y miré el reloj del tablero. Era tarde, más de las 10, y las calles estaban vacías. ¿A dónde demonios se suponía que iba a ir? Pensé en mis amigos del trabajo, Tom, quizá, o Dave, pero tenían esposas, hijos, vidas que no necesitaban que yo irrumpiera con mi drama. Podría llamarlos, claro, pero ¿qué les diría? Oye, mi esposa le dio mi habitación a su hermano. ¿Puedo dormir en tu piso? Ni hablar. No iba a dejar que me vieran así, hecha un desastre y echada. Pensé en un motel, pero la idea me revolvió el estómago. ¿Gastar dinero, mi dinero, solo porque Celine decidió que no merecía una cama? Me dio asco. Preferiría dormir en el coche que ceder a eso. Pero el coche tampoco era una opción, la verdad. Ya tenía la espalda rígida por el avión, y no iba a despertar mañana retorcida como un pretzel, todavía con la ropa del día anterior. Me froté la cara, con la barba incipiente raspándome las palmas, e intenté pensar. La casa me devolvía la mirada, burlándose de mí con su normalidad. Podría volver a entrar. Podría cruzar esa puerta, tirar la maleta al sofá y dejar que Celine pensara que había ganado. Probablemente estaría orgullosa, quizá incluso se disculparía lo suficiente para suavizar las cosas, y yo volvería a estar donde empecé, apartada, ignorada, durmiendo en un cojín abultado mientras Elliot roncaba en mi cama. No. Negué con la cabeza, la decisión se asentó en mí como una roca. No iba a volver atrás. No esta noche. Quizás nunca. Pero eso me dejó aquí, estancada, sin ningún plan y con una maleta llena de ropa que ni siquiera podía desempacar. Mi teléfono vibró en el asiento de al lado, iluminándose con el nombre de Celine. No lo contesté. No quería oír su voz, no quería que me convenciera de no hacerlo. No es que se esforzara demasiado. Probablemente me diría que estaba siendo terca, como siempre hacía cuando no me daba la vuelta. Me quedé mirando el teléfono hasta que se apagó de nuevo y el silencio volvió a apoderarse de él. Mi mente vagaba, buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarme. Y entonces me di cuenta, Jared. Mi viejo compañero de la universidad, el chico con el que solía pasar los fines de semana, cuando la vida era más sencilla. Vivía a unos 20 minutos de aquí, en una casita a las afueras. No habíamos salido mucho últimamente, mi trabajo me obligaba a viajar, y él se había establecido y llevaba una vida tranquila. Pero seguíamos mandándonos mensajes de vez en cuando y tomábamos una cerveza cuando yo estaba cerca. Era un amigo incondicional, de esos que no hacen muchas preguntas, pero que siempre te apoyan. Hacía meses que no lo veía, ni siquiera le había dicho que había vuelto. Pero pensar en su casa, con la luz de su porche brillando en la oscuridad, me sentía como un salvavidas. Mis manos se movieron sin pensarlo 2 veces, girando la llave y poniendo el coche en marcha. La carretera se extendía ante mí, oscura y desierta, con los faros atravesándola, mientras me dirigía a casa de Jared. No sabía si estaría despierto, ni siquiera si me dejaría entrar tan tarde, pero era mejor que estar aquí, mejor que un motel o que un amigo me compadeciera. Sentí un poco de alivio mientras conducía, la distancia entre la casa y yo aumentaba con cada kilómetro. Mantuve la vista fija en la carretera, pero mi mente seguía allí, repasando el encogimiento de hombros de Celine, su despreocupado, no estabas aquí. 5 años de matrimonio, y eso es lo que conseguí, un encogimiento de hombros y un sofá. Apreté el volante con más fuerza, y la ira volvió a estallar, intensa y aguda. Ella no lo entendía. No veía lo que había hecho, como me había hecho sentir que no pertenecía a mi propia vida. Pero no iba a explicárselo, no ahora. Ya no quería hablar más. Las calles se me hacían familiares a medida que me acercaba al barrio de Jared, casas tranquilas, jardines impecables, un lugar que se sentía estable de una forma que el mío ya no. Disminuí la velocidad, buscando su dirección,
mis faros iluminaron los números de los buzones. Allí estaba, una pequeña casa de ladrillo, con una sola luz encendida junto a la puerta. Entré en la entrada, apagué el motor y me quedé allí un minuto, mientras el silencio me envolvía. Mi teléfono volvió a vibrar, probablemente Céline, pero lo ignoré. Tomé mi chaqueta, salí al fresco aire nocturno y subí al porche. Mis nudillos se cernían sobre la puerta, vacilantes. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si no me quería aquí? Pero ya no tenía opciones, ni dónde escapar. Llamé a la puerta, el sonido resonó en el silencio, y esperé, con la respiración entrecortada. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba Jared, mirándome parpadeando como si fuera un fantasma. Forcé una sonrisa cansada. Oye, dije con voz áspera. ¿Me prestas un sofá? Me quedé en el porche de Jared, con el frío de la noche azotándome la cara, con la chaqueta colgada del hombro como si fuera un vagabundo que hubiera llegado allí por accidente. La luz del porche zumbaba sobre mí, proyectando un resplandor amarillento sobre la pintura descascarada del marco de la puerta, y podía oír mi propia respiración, fuerte y entrecortada, mientras esperaba que Jared dijera algo. Él simplemente me miraba, con el pelo oscuro revuelto como si hubiera estado medio dormido, la camiseta arrugada y desteñida. En la universidad, habíamos sido muy unidos, compañeros de piso durante 2 años, siempre yendo a bares o durmiendo en los sofás del otro después de trasnochar. La vida nos había separado desde entonces, yo con mi trabajo y los viajes, él quedándose aquí con un trabajo estable y una casa que había comprado barata. Seguíamos hablando, sí, pero ya no era lo mismo. Aparecer así, sin avisar, era como retroceder en el tiempo. Solo que ahora no estaba aquí para tomar una cerveza ni reír. Estaba aquí porque no tenía a dónde ir. Me di un golpe en la cabeza. ¿O de verdad estás en mi porche ahora mismo?, dijo Jared, con la voz ronca por el sueño, pero con una sonrisa que se esbozaba. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, y una risa temblorosa se me escapó. Hola, Jared, dije, intentando que sonara ligero, pero mi voz sonaba cansada, agotada. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos, y su sonrisa se desvaneció al observarme, mi ropa arrugada, las ojeras, mi presencia allí de pie, como si fuera a desplomarme si no me sentaba pronto. ¿Qué pasó?, preguntó, directo, sin rodeos. Ese era Jared. Nunca le gustaba charlar de cosas triviales cuando importaba. Cambié de postura, la chaqueta se me resbaló un poco, y no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que tu mujer te echó de tu habitación? ¿Cómo se lo dices sin parecer un tonto? Es una larga historia. Dije, frotándome la nuca. Tenía los dedos fríos, rígidos de haber agarrado el volante hasta aquí. Jared arqueó una ceja, retrocedió un paso y abrió la puerta del todo. Bueno, pasa entonces. Te ves fatal. Asentí, agradecida, y entré. El calor de su casa me golpeó como una ola. Olía a madera y café, un poco desordenado, pero con vida. Latas de cerveza vacías en la mesa de centro, una manta tirada sobre el sofá, unas botas de trabajo junto a la pared. No tan diferente de mi casa, pensé, hasta que recordé esas otras botas, las que no eran mías. Dejé caer la chaqueta sobre una silla y me dejé caer en el sofá, con las piernas a punto de aflojar. Jared cerró la puerta, con un clic fuerte y otro silencioso, y cogió 2 cervezas de la nevera sin preguntar. Me dio una, fría y sudorosa, y se sentó frente a mí en un viejo sillón, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Así que, dijo, destapando la botella. ¿Qué pasa? Destapé el mío, con un silbido agudo en mis oídos, y di un largo sorbo, dejando que el frío me quemara la garganta. Me tranquilizó, lo justo para poder decir las palabras. Regresé de mi viaje esta noche. Me sobresalté, mirando la botella que tenía en las manos. Hacía un mes que no estaba. Entré, y Selene tenía a su hermano viviendo allí. ¿Elliot? ¿Lo recuerdas? Jared asintió, con el rostro un poco tenso. Había visto a Elliot un par de veces, lo suficiente para saber que era un estafador, siempre pidiendo limosna. Sí, dijo. El que pide prestado y nunca lo devuelve. Solté un bufido amargo. Ese es él. En fin, no lo dejó quedarse solo.
Le dio nuestra habitación. Mi habitación. Empaqué mis cosas, las guardé en el garaje y me dijo que podía dormir en el sofá. Jared arqueó las cejas y soltó un silbido bajo. ¿Estás bromeando? Negué con la cabeza y di otro sorbo, la cerveza ya sabía agria. No. Dije que tenía sentido porque no estaba. Como si fuera una excusa. Dejé la botella en la mesa, más fuerte de lo que pretendía, y el tintineo resonó en la habitación. Me fui a trabajar, a mantenernos a flote, y ella le cede mi puesto a ese perdedor sin decirme nada. Entré, vi sus botas junto a la puerta, sus cosas por todas partes, y ella sonreía como si nada. Jared se recostó, frotándose la mandíbula, con la mirada fija en mí. ¿Y por qué estás aquí? Lo miré con una opresión en el pecho. ¿Por qué salí? Le dije que no iba a dormir en el sofá de mi casa. Tomé mi bolso y me fui. No dijo nada por un segundo, solo me observaba, y podía sentir el peso de todo esto oprimiéndome. El cansancio, la ira, el dolor, no quería admitirlo. Ni siquiera intentó detenerme, añadí en voz más baja. Me quedé ahí parado, fingiendo que exageraba. Jared negó con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. Eso está mal, tío, dijo en voz baja. ¿Regaló tu cama? ¿A Elliot? ¿Qué demonios le pasa? Me encogí de hombros, con los hombros pesados. No lo sé. Siempre le ha tenido debilidad. Es su hermanito, no puede hacer nada malo. Lo he soportado durante años, apareciendo, comiéndose nuestra comida, durmiendo en nuestro sofá. ¿Pero esto? Esto es diferente. Jared dio un trago a su cerveza y me apuntó con la botella. ¿Sabes qué es esto, verdad? Fruncí el ceño, sin entender. ¿Qué? Se inclinó de nuevo hacia adelante, con la mirada penetrante. Ella no te respeta. Nunca lo ha hecho. Sabía que lo manejarías, como siempre lo haces. Así que ni siquiera pensó en cómo te afectaría esto. Te ha estado pisoteando, y tú se lo permitiste. Sus palabras fueron como un puñetazo, fuerte y rápido, y sentí un nudo en el estómago. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, pero no pude. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Selene siempre había puesto a Elliot primero, sacándolo de apuros, poniendo excusas, dejándolo pasar. ¿Y yo? Yo había sido el constante, el que no necesitaba su ayuda, así que no se molestó. Lo dejé pasar, mantuve la paz, me lo tragué. Hasta esta noche. No dije nada, solo miré al suelo, la alfombra desgastada se desdibujaba bajo mis ojos. Jared no me empujó, simplemente se quedó allí sentado, dejándome con ella. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente Selene otra vez, pero no lo revisé. No quería oír su voz, no quería que me convenciera de volver a esa casa. Puedes quedarte aquí, dijo Jared después de un minuto, rompiendo el silencio. El sofá es tuyo mientras lo necesites. Lo miré, agradecida, pero demasiado cansada para decirlo bien. Gracias, murmuré con voz áspera. Él asintió, como si nada, y se levantó, estirándose. Duerme un poco, tío, parece que te vas a desmayar. Conseguí esbozar una pequeña sonrisa, la primera de verdad en toda la noche. Sí, lo haré. Se dirigió al pasillo, dejándome allí con mi cerveza y mis pensamientos. Me recosté, el sofá crujió bajo mí, y cerré los ojos. No era mi hogar, pero era algo, y en ese momento, eso fue suficiente. Desperté en el sofá de Jared, con el cuello rígido y la boca seca, con el ligero olor a la cerveza de la noche anterior aún flotando en el aire. La habitación estaba en penumbra, la luz de la mañana se filtraba por las persianas en finos rayos grises, y oía a Jared moviéndose por la cocina, con el agua corriendo y una taza tintineando contra la encimera. No me moví de inmediato, simplemente me quedé allí tumbado, mirando al techo, mientras su textura áspera se hacía más clara a medida que mi mente se daba cuenta de dónde estaba. No estaba en casa, no estaba en mi cama, estaba en casa de Jared. El peso de la noche anterior me invadió de nuevo, pesado y real, como una manta que no podía quitarme de encima. La voz de Celine resonó en mi cabeza, el sofá es muy cómodo, y sentí ese mismo ardor en el pecho, el que me había hecho salir y subir al coche.
Me froté los ojos, intentando apartarlo, pero se quedó ahí, afilado y terco. Me incorporé lentamente, con la espalda dolorida por los cojines abultados, y bajé las piernas por la borda. Mi teléfono estaba en la mesita de centro, con la pantalla apagada, pero sabía que había estado sonando la mitad de la noche. Céline, probablemente, aunque no lo había comprobado. No quería hacerlo. Todavía no. Jared salió de la cocina con 2 tazas de café en las manos, de las que salía vapor. Parecía más despierto que yo, aún tenía el pelo revuelto, pero la mirada despejada. Buenos días, dijo, dándome una. Lo tomé, el calor se me impregnaba en las palmas de las manos, y murmuré un gracias. Se dejó caer en el sillón, bebiendo el suyo, observándome por encima del borde. ¿Duermes bien?, preguntó. Me encogí de hombros y tomé un sorbo, negro, fuerte, justo como me gustaba. Está bien, dije con la voz ronca por el sueño. No era cierto, pero no iba a quejarme. Me había dado un lugar donde quedarme, y eso era más de lo que había tenido la noche anterior. Nos sentamos allí un minuto, el silencio se extendía, el único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Sin embargo, podía sentirlo esperando a que continuara donde lo habíamos dejado. Anoche lo conté todo, las botas, el dormitorio, el encogimiento de hombros de Céline, y él escuchó, sin decir mucho hasta ese último detalle sobre su falta de respeto. Me golpeó fuerte, más fuerte de lo que quería admitir, y ahora, a la luz de la mañana, seguía ahí, carcomiéndome. Dejé la taza sobre la mesa, inclinándome hacia adelante, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Entonces, le dije, mirándolo fijamente, ¿de verdad crees que es eso? No me respeta. Jared no dudó. Asintió, lento y seguro, como si él también lo hubiera estado masticando toda la noche. Sí, dijo con voz firme. Qué desastre lo que hizo. ¿Cederle tu habitación a Elliot? ¿Ni siquiera avisarte? Eso no es solo descuido, tío. Es ella sabiendo que lo aceptarás. Solté un suspiro, brusco y breve, y bajé la mirada hacia mis manos. Tenía los nudillos blancos, demasiado apretados. No lo sé, dije, negando con la cabeza. Siempre ha sido así con él. Elliot es su punto débil. Él mete la pata, ella lo arregla. Ha sido así desde que nos conocimos. Jared dio otro sorbo, luego dejó la taza y se recostó. Claro, dijo, pero ¿dónde encajas tú? Eres su marido, no su felpudo. Ni siquiera te lo pidió, Marcus. Simplemente lo hizo, pensando que te ocuparías de ello. No es un punto débil. Es que ella lo pone por encima de ti. No dije nada. Me quedé ahí sentado, asimilando las palabras. Tenía razón. Sabía que lo era. Pero oírlo en voz alta lo hizo más real, lo hizo más doloroso. Siempre había sido la constante. La que no necesitaba que la arreglaran, para que dejara de pensar en mí. Para que dejara de importarle, tal vez. ¿Sabes qué es esto, verdad? Dijo Jared, inclinándose de nuevo hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Fruncí el ceño, sin saber a dónde iba. ¿Qué? Pregunté. Tamborileó con los dedos en el reposabrazos, con un ritmo rápido y nítido. Ella nunca te respetó, dijo, tajante como un martillo. Sabía que te las arreglarías solo, así que no se molestó en pensar en cómo te afectaría esto. Lleva años dándote por sentado. Se me encogió el estómago, una sensación fría y pesada me recorrió el cuerpo. Quería discutir, decirle que no la conocía, que no nos conocía, pero no me salían las palabras. Porque sí lo sabía. Él lo había visto. La forma en que me ignoraba cuando Elliot llamaba. La forma en que cancelaba nuestros planes para ayudarlo. Lo dejé pasar, me dije que solo era por ser una buena hermana, pero ahora. Ahora se sentía diferente. Ahora sentía que había estado ciega. Me recosté, pasándome una mano por el pelo, con los dedos enredados. Años, dije, probando la palabra, dejándola ahí. ¿Crees que ha pasado tanto tiempo? Jared asintió, serio. Sí, piénsalo. ¿Cuántas veces lo ha elegido a él antes que a ti? ¿Cuántas veces te ha convertido en el plan B?
No respondí, no hacía falta. Ya lo estaba pensando. Cada vez que Elliot se quedaba con nosotros. Cada vez que le prestaba dinero que no nos sobraba. Cada vez que llegaba a casa y lo encontraba tirado en el sofá como si fuera el dueño del lugar. Me había quejado, sí, pero nunca le había dicho nada. Nunca lo convirtió en una pelea. Y ella siguió adelante, siguió eligiéndolo, porque yo la dejé. Porque no la obligué a parar. El café se enfriaba en mis manos, pero no lo bebí. Simplemente lo sostuve, mirando fijamente el líquido oscuro, mi reflejo borroso y distorsionado. No sé qué hacer con eso. Dije finalmente en voz baja. Jared se encogió de hombros y volvió a recostarse. No tienes que hacer nada todavía. Míralo como es. Te tiene catalogado como el tipo que aguanta todo lo que le da. Anoche le demostraste que estaba equivocada. Lo miré, y sus palabras me impactaron de nuevo. Le demostraron que estaba equivocada. Salí, agarré mi bolso y me marché. No me lo tragué como siempre. Dije que no. Que ya basta. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de orgullo y algo más, algo crudo e inestable. ¿Crees que está enloqueciendo ahora mismo?, pregunté, con una pequeña sonrisa amarga tirando de mi boca. Jared sonrió, mostrando rápidamente los dientes. Ah, sí. Seguro que está dando vueltas, preguntándose por qué no contesta sus llamadas. Mi teléfono volvió a vibrar, justo en ese momento. Vibrando contra la mesa. Ambos lo miramos, el nombre de Celine iluminando la pantalla. No me moví. Que se lo pregunte, dijo Jared, cogiendo su taza. Te ha tenido atado demasiado tiempo. No toqué el teléfono, ni siquiera le di la vuelta. Me quedé ahí sentado, con el zumbido desapareciendo en el fondo, las palabras de Jared dando vueltas en mi cabeza. Dándome por sentado. Años. Dolió. Dios. Dolió. Pero tenía sentido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se movía, algo duro y sólido que encajaba en su lugar. No iba a volver atrás. Todavía no. Quizás nunca. Tomé mi café, di un sorbo y dejé que se hiciera el silencio. Jared no me presionó, simplemente se sentó conmigo, y eso fue suficiente. Me senté a la mesa de la cocina de Jared, con la taza de café caliente en las manos, mientras el vapor ascendía y se perdía en el aire matutino. La casa estaba en silencio, salvo por el leve goteo del grifo y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo bajo los pies de Jared mientras se movía, sirviéndose otra taza. Mi teléfono estaba sobre la mesa, vibrando de nuevo, 6 veces desde que me desperté, todo de Selene. No había contestado, ni siquiera había mirado la pantalla después de que se encendiera la primera. No me hizo falta. Podía adivinar lo que diría. Vuelve a casa, Marcus. ¿O estás siendo ridículo? Quizás incluso, lo siento, si se sentía desesperada. Pero no estaba lista para oírlo, no estaba lista para dejar que su voz me arrastrara de vuelta a esa casa donde ya no pertenecía. Jared miró el teléfono, luego a mí, arqueando una ceja. Es persistente, dijo, apoyándose en la encimera. Solté un bufido seco. Sí, 12 llamadas anoche, 6 esta mañana. Seguro que está perdiendo la cabeza. Sonrió con suficiencia, tomando un sorbo de café. ¿Bien? Déjala sudar. Asentí, pero no me sentía bien, la verdad. Lo sentía pesado, desordenado, como si hubiera pateado algo que no podía recomponer. Me había ido la noche anterior, había conducido, y ahora estaba aquí, escondido en casa de Jared, ignorando sus llamadas como un niño testarudo. Pero no iba a volver. Ni al sofá. Ni a ver a Elliot despatarrado en mi cama. No a Selene, actuando como si yo fuera el problema. Dejé la taza, el tintineo sonó en el silencio, y me froté la cara. Tenía los ojos llenos de arena, la cabeza aún nublada por dormir en ese sofá abultado, pero no podía quedarme ahí para siempre. Necesitaba un plan, algo a lo que aferrarme, pero solo tenía un dolor en el pecho y un teléfono que no paraba de sonar. Entonces llegó el golpe. Fuertes, secos, 3 golpes rápidos en la puerta que me dejaron paralizada. Jared giró la cabeza y su sonrisa se desvaneció.
Adivinaré, dijo, dejando la taza. Tu esposa. Suspiré, empujando la silla hacia atrás, las patas rozaron el suelo. ¿Quién más?, dije con voz neutra. Sentí un nudo en el estómago al ponerme de pie, una mezcla de miedo y algo más. Ira, quizá, o simplemente agotamiento. No quería verla, no quería oír la excusa que se había inventado, pero sabía que no podría evitarlo para siempre. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, insistente, como si intentara tirar la puerta abajo. Marcus, llamó su voz, apagada pero nítida a través de la madera. Jared me miró con una ceja levantada. ¿Quieres que lo consiga? Negué con la cabeza, obligando a mis pies a moverse. No, ya lo tengo. Caminé hacia la puerta, con los calcetines quietos en el suelo, la mano sobre el pomo un segundo antes de girarlo. El aire de la mañana entró a raudales, fresco y húmedo, y allí estaba ella, Selene, de pie en el porche de Jared, con los brazos cruzados, su rostro una mezcla de frustración y algo que no pude descifrar. Llevaba el pelo revuelto, recogido en una coleta descuidada, y los ojos rojos, como si no hubiera dormido. ¿Qué crees que haces?, siseó, con voz baja pero cortante, como si intentara contenerse. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos, con el rostro inexpresivo. Buenos días a ti también. Dije con un tono sereno y firme, aunque me latía el corazón con fuerza. No le gustó. Apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. No seas infantil, espetó. No viniste a casa anoche. Ladeé la cabeza, mirándola, dejando que sus palabras se quedaran en el aire. Pensé, dije, despacio y con calma. Como cediste mi habitación, no tenía que registrarme. Abrió la boca y luego la cerró, como si no se lo hubiera esperado. Probablemente pensó que me rendiría, que volvería arrastrándome después de una noche para relajarme, lista para ir al sofá y olvidarme del asunto. Pero ya no iba a seguir ese juego. Cambió de postura, dejó caer los brazos a los costados y apretó los puños. Marcus, esto es una tontería, dijo, alzando un poco la voz. No puedes escaparte solo porque estás enojado. No me inmuté, no levanté la voz. No salí corriendo, dije. Me fui. Hay una diferencia. Sus ojos se abrieron de par en par, solo por un segundo, y lo vi. Sorpresa, tal vez incluso un atisbo de preocupación. No estaba acostumbrada a esto, no estaba acostumbrada a que la rechazara. Dio un paso más cerca, sus zapatillas rozando el porche. Estás exagerando, dijo, ahora más suave, como si intentara calmarme. Era solo Elliot. Necesitaba un lugar, y tú te habías ido. No pensé que importaría tanto. Me reí, un sonido breve y áspero que la hizo estremecer. No pensé que importara. Repetí, negando con la cabeza. Le diste mi habitación a tu hermano, Celine. Mis cosas están en el garaje. Ni siquiera me lo dijiste, y se supone que debería estar bien con eso. Apartó la mirada, apretando los labios hasta formar una fina línea, y supe que no tenía una respuesta. No una buena, al menos. Es de la familia, dijo finalmente, en voz más baja, como si esa fuera su carta del triunfo. Asentí, despacio, dejándolo penetrar. Sí, dije. Y soy tu marido. ¿O se te olvidó esa parte? Volvió la cabeza de golpe hacia mí, con los ojos brillantes. No hagas eso, dijo, señalándome con el dedo. No finjas que no me importas. Solo intentaba ayudarlo. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, con la voz aún baja, pero ahora firme. Lo ayudaste jodiéndome, dije. No me lo pediste, no pensaste en mí. Simplemente lo hiciste, porque sabías que lo aceptaría. Como siempre. Se quedó paralizada, bajó la mano y, por un segundo, no dijo nada. Lo vi en su rostro. No esperaba que lo dijera en voz alta, no esperaba que me quedara allí parado y lo dijera sin rodeos. Las palabras de Jared resonaron en mi cabeza. Lleva años dándote por sentado. Y aquí estaba, justo delante de mí, la prueba. Marcus, dijo con la voz un poco temblorosa, ven a casa. ¿Podemos hablar de esto? La miré,
La miré con atención, y sentí que esa dureza en mí se solidificaba, como cemento secándose. No, dije, simple y tajante. No voy a dormir en el sofá. No voy a fingir que esto está bien. Apretó la boca y retrocedió un paso, como si la hubiera empujado. ¿Y qué? Preguntó, alzando la voz. ¿Te quedarás aquí? ¿Con Jared? ¿Lo vas a echar todo a perder por esto? No respondí de inmediato, solo le sostuve la mirada, dejándole ver que no me rendiría. Luego volví a entrar, con la mano en la puerta. No voy a tirar nada, dije. Tú lo hiciste. Cerré la puerta, el clic resonó en mis oídos, su sombra aún visible a través del cristal. No volvió a llamar, no gritó. Me quedé allí, respirando con dificultad, y la voz de Jared llegó detrás de mí. Vaya, maldita sea, dijo con una sonrisa en el tono. Eso era algo. No me giré, solo asentí, con el peso de todo esto sobre mí. Pero no abrí la puerta. No volví. Me quedé allí de espaldas a la puerta cerrada, con la madera fresca contra mis hombros y la respiración aún agitada por haber dejado a Selene fuera, tanto literal como figurativamente. El sonido de sus pasos alejándose del porche de Jared resonó en mi cabeza, una lenta retirada que no parecía una victoria. Me temblaban un poco las manos y las metí en los bolsillos para disimularlo. Aunque Jared era el único allí, y no le importaría. Todavía estaba en la cocina, apoyado en la encimera con su café, observándome con esa media sonrisa que ponía cuando sabía que las cosas estaban a punto de complicarse. ¿Estás bien?, preguntó con voz despreocupada, pero con una mirada penetrante, como si me estuviera buscando alguna grieta. Asentí, breve y rápidamente, aunque no estaba segura. Sí. Dije con la voz más áspera de lo que quería. Solo necesitaba desahogarme. Resopló y tomó un sorbo. Parecía más que eso. No lo vio venir, ¿verdad? Negué con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. No. Pensé en ceder, como siempre. Volví a la mesa y me dejé caer en la silla donde había estado antes. El café seguía allí, frío ya. Mi teléfono vibró de nuevo, pero le di la vuelta, bajé la pantalla y lo dejé. No necesitaba ver su nombre parpadear, no necesitaba oír lo que diría después. Jared se acercó, apartó la silla frente a mí y se sentó, estirando las piernas. ¿Y ahora qué?, preguntó, apoyando la taza en su rodilla. Me encogí de hombros, mirando la mesa, la madera rayada y desgastada por años de uso. No lo sé, dije. No lo entiende. Cree que lo estoy exagerando. Inclinó la cabeza, observándome. Y no lo eres. Lo miré, apretando la mandíbula. No, dije firme. Le dio mi habitación a Elliot. No me dijo nada. Me dijo que durmiera en el sofá, como si nada. Eso no es poco, Jared. Asintió, despacio, como si lo estuviera sopesando. Me parece justo. ¿Y qué dijo ahí fuera? Me eché hacia atrás, pasándome una mano por el pelo, con los dedos atrapados en el lío. Lo mismo, dije. Intenté justificarlo. Dijo que no tenía sentido dejar la habitación vacía mientras yo no estaba. Como si tuviera alguna lógica. Dijo que Elliot la necesitaba más. Jared arqueó las cejas y soltó una carcajada. ¿Lo necesitaba más? ¿Qué? ¿Tiene alguna condición médica que requiere tu cama? Sonreí con suficiencia, a mi pesar. Sí, claro. Su única condición es ser un vago que no logra poner su vida en orden. Jared sonrió. Pero se desvaneció enseguida, su mirada se volvió seria otra vez. Y tú la llamaste la atención. Asentí, recordando su rostro, esos ojos rojos, esa boca apretada. Le dije que me había jodido, le dije. Dijo que no pensaba en mí, que simplemente asumía que lo aceptaría porque siempre lo hago. Silbó, suave y bajo. Seguro que le dolió. Me encogí de hombros y cogí la taza fría solo para tener algo en las manos. Quizás. No le gustó, eso seguro. No dejaba de decir que estaba siendo dramático, que solo era Elliot, que no le diera tanta importancia.
Dejé la taza, más fuerte de lo que pretendía, y el golpe sordo resonó en la silenciosa cocina. Pero es un gran problema. Ella me reemplazó, Jared. Mis cosas están en el garaje, sus cosas en mi habitación. Y se supone que debo sonreír y dormir en el sofá. Ni hablar. No dijo nada por un segundo, solo me observaba, sus dedos golpeando el borde de su taza. ¿Te pone los ojos en blanco?, preguntó con un tono de complicidad en su voz. Me reí, breve y agudamente. Ah, sí, a lo grande. Como si yo fuera la loca por preocuparme. Jared se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con el rostro serio. Esa es la cosa, hombre, dijo. Ella no lo entiende porque nunca ha tenido que entenderlo. Siempre has sido el sólido, el que no necesita que ella se preocupe por ti. Elliot es el desastre, así que se lleva la atención. Ella está acostumbrada a que solo te ocupes de ello. Lo miré fijamente, sus palabras me golpearon de lleno en el pecho, igual que anoche, pero ahora con más fuerza. ¿Crees que es eso?, pregunté en voz baja. ¿Lo elige porque está indefenso? Asintió, lento y seguro. Sí, él es el chico de oro, siempre lo ha sido. Ella necesita salvarlo, ¿y tú? Tú no necesitas que te salven, así que ella no piensa en ti. No tiene por qué hacerlo. Lo dejé asimilar, apretando los dedos alrededor de la taza hasta que me dolieron los nudillos. Tenía sentido, demasiado sentido, y dolía, un dolor profundo y silencioso que no me había permitido sentir hasta ahora. Recordé todas las veces que lo dejó todo por Elliot. Llamadas nocturnas cuando se quedaba varado en algún lugar, fines de semana dedicados a ayudarlo a salir de otro vertedero que no podía pagar. Yo había estado allí, trabajando, ayudándonos a seguir adelante, y ella se apoyaba en eso, sabiendo que yo me las arreglaría sola. Nunca había sido la prioridad, ni una sola vez. Soy el marido olvidado, dije casi para mí misma, las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Jared ladeó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué? Lo miré con un nudo en la garganta. Eso es lo que soy, ¿verdad? El que siempre está bien, así que ella no se molesta. Elliot es su preocupación, ¿a quién ayuda? Yo, simplemente estoy ahí. No dijo nada de inmediato, simplemente se recostó, con la mirada fija en mí. No te equivocas, dijo finalmente, en voz baja. Pero ya no tienes que ser ese tipo. No supe qué decir. Me quedé allí sentado, con el café frío en las manos y el peso de todo apretándome. Mi teléfono vibró de nuevo, insistente, pero no le di la vuelta. Podía imaginármela ahora, dando vueltas por la casa, probablemente furiosa, quizá incluso asustada. Intentó restarle importancia, pero se lo eché en cara y no supo qué hacer. Se quedó callada, dije, rompiendo el silencio. Cuando dije que ella asumió que lo aceptaría, no discutió, no puso los ojos en blanco, simplemente se quedó allí. Jared asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios. Tocaste la fibra sensible. Ella sabe que tienes razón, aunque no lo diga. Me encogí de hombros, sin estar seguro de creerlo. Quizás, o quizás solo está enojada porque no lo dejé pasar. De cualquier manera, no importaba. No iba a volver atrás, no hoy, no así. Se lo había dicho claro, simple y llanamente, y ella había visto que no cedía. Jared tenía razón en una cosa. Ya no tenía que ser yo quien aguantaba. Lo había sido demasiado tiempo, dejando que ella pusiera a ella primero, dejando que me dejara a un lado. Pero anoche, al salir, y ahora, manteniéndome firme, era yo quien decía que no, ¿qué importaba? Me recosté en la silla, con la madera crujiendo bajo mí, y exhalé profundamente. Gracias, dije, mirándome de reojo. Algo salió mal, inténtalo de nuevo. Me senté a la mesa de Jared, con la silla rígida bajo mi cuerpo, mi café frío aún intacto desde la visita de Celine. La cocina estaba en silencio, el eco de la puerta cerrándose en su cara hacía tiempo que había desaparecido, pero mi cabeza no se tranquilizaba. Jared se había ido a la sala, encendiendo la tele y poniendo un programa matutino. El murmullo de voces llenaba la casa. Me quedé quieto, mirando los arañazos en la mesa, mientras mis dedos recorrían uno de los más profundos sin pensar.
Ella se quedó allí, en el porche, con el rostro tenso, la voz aguda al principio, luego más suave, casi temblorosa. ¿Podemos hablar de esto? De todas formas, cerraría la puerta, la cortaría, y me sentí bien por un segundo, como si hubiera recuperado algo. Pero ahora, sentada aquí, lo bueno se desvanecía, reemplazado por este lío pesado y enredado que no podía quitarme de encima. Mi teléfono vibró de nuevo, boca abajo sobre la mesa, y no necesité mirar para saber que era ella. No quería oírlo. Ni sus excusas, ni su enfado, ni siquiera una disculpa, si es que la conseguía. La tele zumbaba de fondo, un tipo hablaba del tiempo, pero yo estaba en el porche, repasando cada palabra. Ella había intentado justificarlo, como siempre. No tenía sentido dejar la habitación vacía, pero cuando la rechacé, la llamé, se quedó callada. Ese silencio se me quedó grabado, me corroía. Ella no luchó contra él, no lo negó, simplemente se quedó allí como si le hubiera dado a algo que no pudiera esquivar. Y entonces cambió de tema, bajó la voz y abrió mucho los ojos. Somos una familia, Marcus, dijo, como si eso lo solucionara todo. No puedes simplemente irte. La miré directamente a los ojos y le dije, deberías haber actuado como si lo fuera. Fue entonces cuando lo vi. Nervios de verdad, pánico de verdad reflejados en su rostro. No esperaba que me esforzara tanto, no creía que me pasaría de la raya. Me recosté en la silla, con las manos apoyadas en el regazo, y exhalé lentamente. Familia. Me había lanzado esa palabra como un salvavidas, como si me arrastrara de vuelta a casa, de vuelta al sofá, de vuelta a aceptarlo. Pero no fue así. Solo me enfureció más, porque si éramos familia, ¿por qué me dejaban a un lado? ¿Por qué yo dormía en mi cama, con sus trastos en mi habitación, mientras mis cosas estaban guardadas en cajas? Llevaba un mes fuera, sí, pero no era un invitado fuera de lugar. Era su marido, 5 años casados, 10 juntos, y me había tratado como si fuera un intruso. Me froté la cara, con la barba áspera contra las palmas, e intenté descifrar qué sentía. Enfadada, ¿sí? Dolida, sin duda. Pero también había algo más, algo duro y definitivo, como una puerta que se cerraba en mi interior. No iba a volver. No así. Jared volvió a entrar, con la taza de café vacía, y se apoyó de nuevo en el mostrador, observándome. Estás pensando en voz alta, dijo con voz suave, pero con la mirada firme. Sonreí levemente. Sí, bueno, hay mucho en qué pensar. Él asintió, cruzándose de brazos. ¿Dijo algo bueno por ahí? Antes de que cerraras la puerta de golpe. Negué con la cabeza, apoyando los codos en la mesa. No realmente. Intentó hacerme sentir culpable. Dijo que somos familia, que no puedo irme. Como si eso lo justificara, le dio mi habitación a Elliot. Jared resopló, un sonido agudo. La familia es una calle de doble sentido, hombre. No puede usar esa carta cuando le conviene. Asentí lentamente, mientras sus palabras se asimilaban. Eso fue lo que le dije. Dijo que debería haber actuado como tal. No le gustó. Él sonrió, rápida y mordaz. Apuesto a que no. Probablemente pensó que te darías la vuelta, como siempre. Lo miré con una opresión en el pecho. Sí, lo hizo. Dijo que no podía irme, se quedó quieta y temblorosa, como si tuviera miedo por una vez. Jared ladeó la cabeza y su sonrisa se desvaneció. ¿Asustado, eh? Eso es nuevo. Me encogí de hombros, mientras recogía una astilla de la mesa. Quizás. O quizás solo está enojada porque no le sigo la corriente. No dijo nada por un segundo, solo me observó, luego se acercó y se sentó frente a mí otra vez. ¿Crees que lo entiende ahora?, preguntó en voz baja. ¿Que se equivocó? Lo pensé, imaginando su cara, esos ojos rojos, esa boca apretada. No sé. Dije. No discutió cuando le dije que me había jodido. Simplemente se quedó callada. Pero luego usó el rollo familiar, como si eso lo solucionara. Jared se recostó, estirando los brazos. Parece que se está agarrando, dijo. Sabe que está equivocada, pero no está lista para asumirlo.
Quiere que vuelvas y se lo pongas fácil. Asentí, despacio, mientras la astilla se rompía bajo mi uña. Quizás. Pero no te lo pongo fácil. No esta vez. Sonrió. Una pequeña, de verdad, no su sonrisa de siempre. Bien. No deberías. No dije nada. Me quedé allí sentado, sintiendo cada vez más el peso de la situación. Parecía nerviosa, realmente desconcertada, y una parte de mí quería sentir lástima por ella. Era mi esposa, después de todo. 5 años de mañanas juntas, noches riéndonos con series tontas, momentos tranquilos en los que solo éramos nosotras. Pero entonces pensé en esas botas junto a la puerta, mis cosas en el garaje, ella encogiéndose de hombros como si nada, y la culpa se desvaneció. Ella había tomado su decisión. Ahora yo tomaba la mía. No puedes irte así como así, repitió en voz baja, casi suplicante, y la miré fijamente, con las manos firmes por una vez. Mírame, dije, tranquilo y con claridad, y luego retrocedí y cerré la puerta. Aún podía verla a través del cristal, su silueta borrosa, allí de pie, como si no supiera qué hacer. No volvió a llamar, no gritó, simplemente se dio la vuelta y se fue, y yo me quedé allí, respirando con dificultad, hasta que Jared rompió el silencio con su, bueno, maldita sea. Ahora, sentada aquí, me preguntaba qué estaría haciendo, dando vueltas por la casa, llamando a Elliot, quizá incluso llorando. No lo sabía, y no quería saberlo. Había trazado una línea, y ella lo había visto. Eso fue suficiente por ahora. Jared golpeó la mesa, sacándome de mi mente. ¿Te quedas, verdad?, preguntó, con un tono casual pero firme. Asentí, reclinándome. Sí, si te parece bien. Él lo ignoró con un gesto y se puso de pie. El sofá es tuyo, hombre. Quédate el tiempo que necesites. Esbocé una leve sonrisa, agradecido, pero demasiado cansado para expresarlo bien. Gracias, murmuré. Se dirigió al fregadero, enjuagando su taza, y me quedé allí sentada, con el teléfono vibrando de nuevo bajo mi mano. No le di la vuelta, no contesté. Ella me había presionado demasiado, y yo le había devuelto la presión, con más fuerza que nunca. No había terminado, ni de lejos, pero ahora era diferente. Había roto algo, o tal vez ella, y ya no había vuelta atrás. Tomé el café frío, le di un sorbo de todos modos y dejé que el sabor amargo me hiciera pedazos. Este era mi punto de quiebre, y ya no iba a ceder.